Hay militares que cuentan sus encuentros con las brujas, seres que vuelan en medio de la nada o que desaparecen si rezas un Padre Nuestro. Sin embargo, esta noche es totalmente diferente. Hay soldados que cuentan historias más oscuras y tenebrosas, cabos, generales y comandantes que juran haber tenido un encuentro cercano con el diablo, una entidad demoníaca o con seres que seguramente vienen del infierno. Querida familia, muy buenas noches. Déjame contarte las más espantosas y perturbadoras anécdotas de los militares. Hombres preparados para todo, menos para lo que no pertenece a este mundo. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenidos. Espero que tengas el valor para llegar hasta el final de los relatos de esta noche. ¿Están listos para esto? Estás escuchando Oscuro Secreto. Me llamo Luis Montes. Fui cabo en un destacamento que operaba entre Chilpancingo y la Sierra de Tlacotepec. En esos años nos tocaba meternos a puro monte, patrullajes, aseguramientos, búsqueda de laboratorios. Era normal toparnos con cosas raras, pero nunca había visto algo que me dejara marcado de por vida, como esto que te voy a contar. Pasó en octubre del 2017. Nos avisaron que había un grupo armado escondido en unas cuevas. Decían que hacían cosas extrañas, pero no nos dieron detalles. Solo nos dijeron que fuéramos y limpiáramos todo. Éramos 16. Llevábamos ya 3 días metidos entre piedras y lodo. Para el 4.º día, perdimos la señal de la radio. El teniente dijo que siguiéramos, e íbamos avanzando cueva por cueva como siempre. Casi al anochecer, uno de los del escuadrón encontró una entrada. Salía un olor fuerte a quemado y podrido. Vimos algo de fuego adentro. Rodeamos, pero no había otra manera de entrar y nos ordenaron avanzar. 2 compañeros fueron primero. Luego entré yo junto con Robles, y lo que vimos allá adentro no tenía explicación alguna. Las paredes estaban llenas de veladoras negras pegadas. El piso tenía animales muertos tirados, todos abiertos del pecho. Había gallinas, cabras, gatos, algunos que todavía humeaban. En el centro de la cueva estaba una figura parada, hecha con huesos amarrados y barro seco. Le habían puesto una cruz volteada en el pecho. Tenía la espalda llena de nombres tallados, como si los hubieran escrito a cuchillo. Muchos nombres, pero lo extraño o aterrador era que algunos eran iguales a nuestros apellidos. Eso me sacó el aire. La verdad es que sí me dio miedo. El teniente y otros 3 entraron detrás. Apenas vieron la figura, uno de ellos se desmayó. El teniente se acercó a un altar que estaba al fondo. De ahí sacó una libreta cubierta con algo que parecía piel humana. Supongo que la abrió por puro instinto. Y lo primero que se encontró fue con la frase: Sic diabolus creatus est. El teniente ordenó quemarlo todo. Metimos fuego a la figura, a los cuerpos y a las veladoras. Todo ese humo se nos pegó en la piel, en la ropa. No servía de nada. Sentíamos que una parte de nosotros se había quedado ahí en esa cueva. Esa noche acampamos en un claro. Nadie pegó un ojo. Como a la medianoche escuchamos a Robles pidiendo ayuda. No estaba donde se había acostado. Lo encontramos a unos metros escarbando con las manos como loco. Las uñas se le habían arrancado. La piel de las manos la tenía toda desgarrada. Escarbaba como si estuviera buscando algo que no podía ver, pero que el diablo ya le había metido en la cabeza. Lo llevamos al campamento a rastras. Temblaba y no hablaba. En la mañana ya no respiraba. No tenía heridas graves, no tenía marcas nuevas, nada. Sus ojos seguían abiertos mirando al cielo. En ese mismo instante el teniente dijo que nos largáramos. Caminamos todo el día sin hablar y sin descansar. Cuando llegamos al punto de reunión, nos dimos cuenta de que no éramos todos. Faltaban 3 hombres. 2 eran los que entraron primero a la cueva. El otro era Robles.
Para ese momento, claramente ya vi al teniente espantado y no quiso regresar. Dijo que todo aquello había pasado por quemar la cueva y que de donde él venía era como retar al diablo, que si alguien tenía el valor para regresar por los compañeros que lo hiciera, pero que él no lo haría. Nadie quiso reportar nada raro. Dijimos que se habían perdido en el monte y nuestros superiores se encargaron de buscarlos, pero entre pasillos. Los compañeros cuentan que sí los encontraron, pero ya muertos. Después de algunos interrogatorios nos mandaron a descansar unos días. Me fui con mi hermana a Acapulco a tratar de olvidarme de lo que había sucedido, pero las cosas del diablo nunca terminan tan fácil. Esto lo sé porque mi abuela solía decirme que cuando uno mira las cosas del diablo, aunque no las toque, con solo verlas ya queda marcado para siempre. Apenas hace 4 años, en el 2021, me marcó un ex compañero. Estaba trabajando en una limpieza por la misma zona. Me dijo que habían encontrado otra cueva y me preguntó si conocía algo parecido y me mandó una foto. Era igual a la que vimos nosotros, la figura de huesos y barro, las veladoras negras. No le contesté nunca más. Cambié de número. Para mí estaba claro que el diablo seguía trabajando ahí igual que el primer día. Desde entonces no volví a dormir tranquilo. Vivo solo y no tengo familia cerca. Tampoco cuento esto para asustar a nadie, solo lo cuento porque todavía me pasa. Hay noches en que siento que algo raspa la puerta de mi casa. No abro, pero tampoco me acerco. Me tapo los oídos y espero a que amanezca. A veces al día siguiente encuentro marcas de uñas en la madera, marcas frescas, y lo más aterrador es que no tengo animales. No sé si es el mismísimo diablo que viene a mi casa o si es alguna cosa que Satanás mandó para atormentarme. Sea lo que sea, en verdad es horrible vivir una situación como la mía. Una vez un vecino vino a preguntarme si estaba haciendo hoyos en el patio. Dijo que había visto la tierra movida como si alguien hubiera escarbado. Fui a revisar y sí, había un hoyo pequeño justo debajo de mi ventana. Como si alguien hubiera intentado meterse, pero no encontré huellas, solo tierra suelta y como marcas de arañazos en la tierra. Un día me animé a revisar el patio de noche. Me armé de valor y salí con una lámpara. Vi algo moverse junto a la barda. Era algo que se escondió rápido. Cuando enfoqué bien, no había nada, pero el olor a tierra mojada era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Para mí ya no era casualidad, eso era el diablo marcando el terreno. Otra noche mientras dormía, sentí que algo me jalaba el pie. Me desperté de golpe y no había nadie, pero mi pie estaba sucio de tierra. No había pisadas, solo tierra suelta alrededor. Empecé a dormir con la luz prendida. La verdad es que a veces no sirve de mucho, pero al menos me da tiempo de ver si algo se acerca. Con el tiempo me di cuenta de que todo se fue haciendo peor. Cada año, en octubre, el olor a tierra entra a la casa aunque cierre todo. Cada año las marcas en la puerta son más profundas. Cada año siento que el diablo se acerca un poco más. He pensado en mudarme, pero ya sé que no va a servir. No importa a dónde vaya, no importa si cruzo al país, sé que donde sea que esté, va a encontrarme. No importa cuánto corra, no importa cuánto rece, no importa cuánto me esconda. El diablo ya sabe mi nombre. Me llamo Armando Salgado. Trabajé varios años de segundo maestro en la Marina. Andaba en operativos costeros por la zona de Alvarado, Veracruz. Revisábamos embarcaciones, caminos de terracería, rancherías apartadas. Teníamos jornadas largas que empezaban de madrugada y a veces se seguían hasta la noche. Esto pasó en noviembre del 2019. El operativo iba normal hasta que a mediodía reportaron movimiento raro en una zona de playa olvidada, donde antes hubo una cooperativa pesquera ya abandonada. El comandante dijo que fuéramos a ver y nos dividimos en equipos de 4. Mi grupo fue el primero que llegó. No había construcción, solo ruinas, unos muros a medio caer, trozos de techumbre oxidada tirados en el suelo. Lo que sí estaba raro era que había marcas de llantas recientes que eran de camión grande. El sargento dio la orden de revisar. Avanzamos separados por unos metros. No había puertas ni techos para entrar.
solo pastizal seco y pedazos de concreto. Pero nos llamó la atención una sección donde la tierra estaba removida como si hubieran escarbado y taparon después. Entre los escombros encontramos una compuerta de metal vieja caída de lado. La movimos y debajo había un agujero de poco más de 1,5 metros de ancho. Bajaba con una pendiente natural. No era un túnel hecho con maquinaria. Era como la tierra se hubiera reemblandecido y luego alguien escarbó a mano para abrirse paso. El sargento dudó un poco y después preguntó por radio si había indicaciones. El comandante dijo que siguiéramos solo si no poníamos en riesgo a nadie. No vimos peligro inmediato, así que bajamos con linternas en mano y armas listas. La bajada era resbalosa, la tierra olía raro, no era la humedad del mar, era como un olor ácido que de pronto raspaba la garganta. Abajo había un claro de tierra apisonada, rodeado por muros de piedra suelta, como si alguien hubiera querido hacer un sótano rústico, pero en medio había una especie de altar improvisado. No era una mesa, era un círculo grande de piedras, y dentro de él habían acomodado huesos pequeños, pedazos de cuerda, restos de velas y animales muertos. Todo estaba seco, pero se notaba que no llevaba mucho tiempo ahí. Entre las piedras vimos algo más. Era una figura humana, encogida, atada de pies y manos que llevaba una capucha roja. El sargento se acercó con cuidado, movió la capucha con el cañón del fusil y vimos con asombro que era un hombre vivo, pero al borde del colapso. Estaba sucio, delgado, con la boca cubierta por un trapo negro amarrado con nudos. No tenía señales visibles de golpes, pero su mirada estaba ida. Tenía los ojos abiertos, fijos, parpadeando a veces como si no entendiera dónde estaba. No sabíamos qué hacer, no había señal de radio allá abajo. El sargento dijo que lo sacáramos de ahí, pero sin tocar nada del círculo. Entre todos logramos cargarlo. Era más liviano de lo que parecía. Apenas pisamos la pendiente para salir. Sentimos que la tierra tembló leve. No era un temblor normal. Fue un solo golpe seco, como si algo pesadísimo hubiera caído cerca. No quisimos averiguar más y salimos rápido. Afuera ya nos estaban esperando. Subimos con todo y herido y nos fuimos. Nos llevaron a una base improvisada. Ahí, en lo que esperábamos indicaciones, el general ordenó que al hombre lo encerraran en una celda provisional hasta que vinieran los médicos. Aquel tipo no habló, no pidió agua ni comida, solo se quedó sentado mirando a la pared. Horas después llegaron refuerzos, pero nadie quiso acercarse mucho. Uno de los médicos militares que lo revisó dijo en voz baja que jamás en su vida había visto a alguien en ese estado sin haber perdido la conciencia. Esa misma noche llegó el comandante. Nos reunió a todos los que habíamos bajado. Dijo que lo que encontramos no era nuevo, que en esa zona décadas atrás había sido un punto de rituales mezclados con creencias torcidas de brujería vieja, cuya finalidad era estar en comunión con el diablo. Nos dijo que no debimos de sacar nada de ahí, que por más que pareciera un ser humano común y corriente, no lo era. Todos creímos que estaba bromeando. Entonces, mirando directamente al general, le preguntó si alguna vez había oído hablar de la operación que lo había convertido en comandante. Y el general respondió que sí, que había escuchado que él solo había logrado salir de una emboscada y además le había salvado la vida a 4 elementos. Entonces el comandante movió la cabeza y dijo que eso era lo que se decía, pero que esa no era la verdad. Que sí había ocurrido una emboscada y dieron de baja a todos menos a uno, porque había uno que era inmune a las balas, y ese uno fue mandando al otro mundo a los soldados. El comandante había logrado escapar, pero no salvó a nadie porque todos fueron despedazados. El comandante nos aseguró que ese al que enfrentó en aquella ocasión fue al diablo, y que sus superiores, que creían en ese tipo de cosas o eventos paranormales, que de vez en cuando también acudían con brujos para ser protegidos, lo ascendieron a comandante, porque había logrado escapar de un encuentro con el diablo, no porque fuera muy valiente o porque se lo hubiese ganado. Luego señaló al hombre que teníamos en la celda y nos dijo: esa cosa que tienen ahí encerrada no es una persona, no es un hombre, es el diablo.
Cuando volteamos a ver al sujeto seguía pareciendo una persona común, pero ahora tenía las pupilas como metal ardiente y lo que nosotros tenemos blanco en los ojos, él lo tenía completamente negro. El comandante nos ordenó a todos retirarnos de inmediato y eso hicimos. Nos salimos de ahí y nos quedamos afuera. Estábamos esperando, aunque no teníamos idea de qué o a quién estábamos esperando. Como a los 4 minutos, salió el comandante y nos dijo que esa fuera la última vez que andábamos rescatando gente sin antes confirmar por radio. Que daba igual si no había señal, que si no confirmaban la indicación no debíamos de ayudar a nadie. El general asintió con la cabeza. Uno de los compañeros le preguntó qué había pasado con el diablo y el comandante respondió que sencillamente se había ido. Nunca supimos qué tanto habló el comandante con el diablo esos 4 minutos. Me llamo Luis Mendoza. Entré a la Guardia Nacional en el 2017, no porque soñara con eso, sino porque necesitaba el dinero. Siempre me tocaban los trabajos feos, retenes en medio de la nada, vigilancia en caminos olvidados donde no pasaba ni un burro en semanas. Pero también me acostumbré, aprendí a comer lo que hubiera, a dormir donde se pudiera, a confiar en lo que veía y no en lo que me contaban. En el 2021 me mandaron a un retén viejo cerca de Caborca. No había señal, no había gasolinera cerca, prácticamente no había nada. Era una estación de policía abandonada. Tenía una caseta oxidada que usábamos de oficina, una torreta que ya ni funcionaba, celdas podridas con puertas pesadas que rechinaban al moverlas. El baño estaba roto, así que como pudimos hicimos una letrina allá afuera. Dormíamos entre catres viejos que se doblaban al mínimo movimiento. Éramos 5 en el turno, turnos de 24 horas. Al llegar, el teniente nos dijo algo que sonó raro, que podíamos usar todo lo que quisiéramos menos la celda 7. Esa celda debía de estar cerrada siempre. No era sugerencia, era una orden de arriba. Así nos dijo sin más explicaciones. Nadie preguntó nada. En el ejército uno aprende que hay cosas que es mejor no saber. Las primeras semanas no pasó gran cosa. Parábamos rancheros, traileros, uno que otro perdido que preguntaba por caminos que ya ni salían en los mapas. Las noches eran pesadas, no por el trabajo sino por lo que se oía en ese lugar. Sonidos raros en las celdas, cadenas arrastrándose, puertas que crujían como si alguien las empujara de adentro. El ruido era claro, pero cuando íbamos a ver todo seguía igual. Una madrugada me tocó guardia con el cabo Herrera. Ya era tarde, 2 o 3 de la mañana. Para nuestra desafortunada suerte, la radio no tenía señal. Los celulares también estaban muertos. Estábamos tomando café frío cuando sonó un golpe seco. Golpe que vino de las celdas. Nos paramos rápidamente y caminamos hacia allá. Todas las puertas estaban cerradas menos una. La 7 estaba abierta, solo un poco, pero abierta. Unos centímetros bastaba para que se notara. Mi compañero me vio raro y me preguntó si había pasado alguien. Le dije que no, que todo había estado tranquilo. Nos acercamos despacio. La luz de la linterna apenas alcanzaba a entrar. Dentro no se veía mucho. La celda 7 era distinta a las demás. El piso era de tierra, no de concreto. No había catre, ni lavabo, ni nada. En la pared de atrás, alguien había rayado símbolos que parecían garabatos. Íbamos a cerrar la puerta cuando notamos algo en el rincón. Era una figura agachada. No hacía ruido, no respiraba fuerte, solo estaba ahí escondida entre la mugre. Pude ver sus pies descalzos llenos de tierra reseca. El cabo apuntó su fusil y yo también. Preguntamos si necesitaba ayuda, pero nadie respondió. Mi compañero dio un paso adentro y cuando avanzó, la figura se levantó de golpe. Era alta, demasiado alta para ser normal. Flaca como un palo, con los huesos marcados bajo la piel sucia. No parecía un ser humano. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna. No parpadeaba, no movía la cabeza, solo se nos quedó viendo. El cabo intentó disparar, pero su arma no funcionó.
Yo también quise jalar el gatillo, pero nada. Era como si nuestras herramientas estuvieran hechas de juguete. Segundos después, esa figura nos sonrió. Era una sonrisa bastante fea. No tenía dientes. Su boca era grande y dispareja. Dio un paso hacia nosotros y el cabo gritó que cerráramos la puerta. No lo pensé 2 veces y le metí una patada a la puerta de la celda. Se cerró con fuerza, pero el candado estaba roto. Sostuve la puerta con las manos mientras el cabo traía una cadena vieja que encontramos tirada. Amarramos la puerta como pudimos con nudos flojos y el miedo pegado en las manos. 1 hora después llegó el comandante. Le contamos todo. No se burló de nosotros y tampoco nos llamó mentirosos. Solo nos dijo que eso era lo que quería evitar. Que si la celda 7 se quedaba abierta más de 3 minutos, las cosas se complicaban. Así nos lo dijo con esas palabras, sin explicar por qué. Ni él mismo entendía lo que pasaba. También estaba siguiendo órdenes de arriba. Nada más. A pesar de que solo nosotros 2 habíamos visto a aquella horrible criatura, todos los demás se sentían nerviosos, así que el comandante ordenó a todos que fuéramos a realizar patrullajes por los ranchos de los alrededores. Nos inventó alguna justificante que ni recuerdo, pero todos sabíamos que lo hizo para que medio nos despejáramos en lo que él veía que hacía. Tiempo después, en uno de los caminos de terracería que conectaba un rancho con otro, vimos a una viejita que iba caminando bien despacio mientras cargaba un morral que se veía bastante pesado. Así que decidimos detenernos para ayudarla. Nos ofrecimos a llevarla y ella aceptó. En el trayecto, nos preguntó dónde nos estábamos quedando y cuando le respondimos se nos quedó viendo bastante seria. Nos preguntó qué estábamos haciendo ahí, que si acaso no conocíamos la historia o que si estábamos locos, a lo que respondimos que no. Entonces la viejita nos contó que hace años, en esa estación, encerraron a un hombre que había hecho cosas tan horribles en los ranchos cercanos, cosas tan espantosas que incluso repetirlas era pecado. Lo pusieron dentro de la celda 7, en lo que veían que era lo que le iban a hacer. En cuanto llegó la noche, el tipo empezó a hacer símbolos en las paredes de la celda mientras gritaba como loco en otro idioma. El hombre estaba invocando al diablo para que se llevara su cuerpo antes de ser juzgado. Y dicen que el diablo sí apareció y le dijo: Yo no te pedí que hicieras nada de lo que hiciste, así que aquí te vas a quedar. Entonces el hombre empezó a arder en llamas y a correr en círculos dentro de la celda. Pero aquel hombre no podía morir. Sus gritos duraron horas y días. Aquello se volvió insoportable y por eso el lugar había dejado de utilizarse. Eso es lo que la gente cuenta. La viejita terminó diciendo que aunque nadie podía comprobarlo, se decía que el hombre ya ni siquiera estaba en llamas, pero seguía gritando, porque él sentía que se estaba quemando. Y eso era porque el fuego ya no quemaba su cuerpo, sino su alma. Pueden creerlo o no, pero nosotros sí, porque sabemos lo que vimos dentro de aquella celda. Querida familia, muchas gracias por llegar hasta este punto. Lugar donde no hay retorno. Sitio en el que lo natural desaparece para dejar entrar todo aquello que no pertenece a esta dimensión. Seres que podrían visitarte esta noche y tal vez ahora sea a ti a quien le toque vivir una experiencia escalofriante. Una historia de terror que después compartiremos con todos. Si aún no lo has hecho, no olvides regalarme tu pulgar arriba. Dejarme en la cajita de comentarios qué te parecen este tipo de historias. Un saludo o qué haces mientras nos escuchas. Es hora de contarte el último relato de esta noche. ¿Estás seguro de que estás listo? Me llamo Rodrigo Chávez, tenía 37 años en ese entonces. Soy de Veracruz, pero casi no he estado allá. Desde los 18 soy soldado de infantería. Me tocó andar por muchos lados, pero nunca había visto algo como lo que me pasó en Chiapas. Fue en septiembre del 2022. Me mandaron a un cuartel que estaba olvidado entre cerros. Era un lugar que nadie pelaba.
Estaba sucio, con paredes descarapeladas, cercas torcidas y pasto crecido. Éramos pocos, la mayoría soldados castigados o que nadie quería tener cerca, ya sea por rebeldes o por muchas más cosas. El trabajo era aguantar el calor, cuidar el armamento viejo, patrullar caminos donde nunca pasaba nadie. Parecía que estábamos ahí nomás para que no dijeran que se había abandonado el cuartel. La comida a veces llegaba en mal estado y a veces ni eso. Nos la pasábamos más cuidándonos entre nosotros que esperando órdenes. El sargento Luna era el que mandaba, un señor de unos 50 años, curtido, con manos pesadas y cara de pocos amigos. El güero era el más joven, apenas tenía 19 años, un chamaco al que mandaban por error o también porque lo habían castigado. La noche del 16 de septiembre me tocó guardia. La verdad, ni teníamos ganas de hacer honores ni nada. No había música, no había fiesta, estaba todo apagado. Ese día me tocaba la torre principal, la que daba al único camino de terracería que subía al cuartel. Estaba solo, pero en ese lugar comenzó todo. Como a la 1 de la mañana vi venir algo. No era un coche, no era un caballo, era un hombre grandote que venía caminando despacio, muy despacio. Prendí la lámpara y lo alumbré. No era un hombre normal, traía uniforme militar pero todo de negro. Las botas, el casco, el uniforme, hasta parecía que andaba de luto. Pero también ahí fue donde me di cuenta de algo extraño. La piel la tenía roja, pero roja como la carne viva, como músculo sin piel. Conforme se acercaba, pude notar que de la frente le salían 2 cuernos grandes curvados hacia arriba. Sus ojos eran 2 hoyos negros completamente, sin blanco, sin pupila. Estoy seguro de que en esos huecos no había ojos. Me bajé de la torre como pude, casi me parto el cuello y empecé a gritar. El sargento Luna salió de su oficina medio dormido, con el fusil colgando. El güero salió del dormitorio en calzones y sin botas, tambaleándose. En cuanto pudimos nos paramos frente a la reja, y estoy seguro de que lo que estaba frente a nosotros era el diablo. No decía nada, no respiraba fuerte, no sudaba, no hacía ningún movimiento que se viera humano. El sargento Luna levantó el fusil y le apuntó directo al pecho, cosa que yo también hice. Desafortunadamente el güero no podía sostener su arma. Ahí fue cuando el diablo levantó la mano derecha. No gritó y tampoco hizo gestos, solo levantó su mano. Ahí fue donde la cadena que aseguraba la entrada tronó solita. No hubo fuerza alguna, solo se rompió como si fuera un hilo de coser. El diablo entró caminando. Cada paso que daba dejaba una marca profunda en la tierra. No era tierra suelta, era tierra compacta. Y aún así sus botas la abrían. Se veía chamuscado donde pisaba. No era una ilusión. Se veía, se escuchaba y olía como a azufre. Ese enorme hombre se paró en medio del patio y sin pensarlo 2 veces, el sargento disparó. Acertó 2 tiros en el pecho. Yo vi las balas salir del arma. No falló. Le pegaron directo en el pecho, pero no entraron, sino que rebotaron y cayeron al suelo. El güero cayó de rodillas llorando. No podía ni hablar. Yo quise correr, pero el cuerpo no me obedeció. Se me quedaron pegadas las piernas. Sentía los brazos completamente pesados. El diablo dio 3 pasos más. Cada paso sonaba pesado, pero no era eco, era peso real. Se paró frente al sargento y el sargento se volteó para correr, pero cayó como trapo viejo. No gritó, no pidió ayuda, solo se cayó. Aquello que se nos había metido al cuartel me miró. Yo lo sentí. No era como odio ni tampoco con gusto. Era una mirada vacía y profunda que daba mucho miedo. No se movía nada en su cara. Se agachó y me tocó el hombro con su mano roja. No me dolió, pero al instante vi cómo la piel se me puso morada, como si me hubiera golpeado un tubo. Luego se paró derecho y se fue caminando al almacén. La puerta de metal se abrió sola y entró. Adentro no había luz, ni siquiera un reflejo. Luego se apagaron las lámparas del cuartel. De un segundo a otro, la oscuridad era completa. Nadie se movió. Nos quedamos tirados en la tierra sin hablar, sin respirar fuerte, sin intentar absolutamente nada.
Así nos quedamos hasta que empezó a amanecer. Cuando empezó a haber un poco de claridad, el almacén seguía cerrado, pero en las paredes de afuera había marcas negras redondas, como si hubieran arrimado antorchas y las hubieran pegado ahí. No eran manchas normales, eran marcas gruesas y profundas. El sargento se levantó con dificultad. No hablaba. El güero seguía espantado. Yo no sentía ni miedo ni rabia, solo me sentía vacío. Es más seguro que también estaba espantado y todavía la adrenalina la tenía hasta arriba. Esa misma tarde pedí mi baja. No pedí permiso. Tampoco les expliqué mucho. Solo les dije que no podía seguir con eso, que ya no quería ser soldado. No podía dormir, no podía comer, no podía estar en un lugar cerrado sin que un ataque de pánico me atacara. Yo vi al diablo. No fue un truco, tampoco fue un loco disfrazado, no fue un muñeco ni una ilusión. Yo lo vi. El diablo existe, me crean o no. Después me enteré de que ese cuartel había sido cerrado hace muchos años antes, pero lo habían vuelto a abrir para mandarnos allá. Se sabía de voz en voz que la gente que antes había estado ahí no acababa bien. Decían que muchos se habían perdido en la sierra, que otros militares se habían suspendido del cuello sin razón alguna, y otros simplemente no regresaron de patrullajes. Nunca lo contaban de forma oficial, pero los viejos del pueblo más cercano, los que a veces iban a vendernos frutas, contaban cosas. Decían que ese lugar estaba maldito desde los tiempos de los primeros soldados, que algo había bajado de los cerros hace mucho, algo que no era de aquí, alguien a lo que no se le podía disparar ni hacerle daño, un diablo rojo que de vez en cuando bajaba para espantar a la gente. No olvides compartirme con tus amigos. Nos vemos. Ahí estaré en tus pesadillas.